también las vuestras. ¿De acuerdo? Vale, pues yo quería, me parece que lo más idóneo es que Inma y Sara se presenten a sí mismas y así puedan contar un poquito de su proyecto. Así que no sé si Inma quieres empezar tú y hablarnos un poquito de tu proyecto Acuidas. Perfecto, muchas gracias, Marta. Yo soy Inma Garrido, cofundadora de Acuidas. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer a Tableau la oportunidad de participar en este webinar, con el que estoy muy contenta de poder estar con vosotros. Por poneros un poco en situación, os voy a contar lo que es Acuidas, la empresa de ayuda a domicilio y cuidados en el hogar para personas mayores, de la que soy cofundadora. No sin antes hacer unas breves reseñas a mi currículum personal y a mi trayectoria profesional que creo que pueden ayudarnos pues, a poner un poco en situación el porqué de este proyecto. Yo soy trabajadora social por la Universidad de Valladolid y posteriormente hice un máster en atención sociosanitaria a la dependencia en la Universidad de Valencia, donde estoy viviendo actualmente. Posteriormente me he seguido formando en el ámbito de la gerontología, de la inteligencia emocional y de los recursos humanos. Acuidas es una empresa de ayuda a domicilio y cuidados en el hogar destinada sobre todo a dar servicio a personas mayores y a sus familiares, y el objetivo que tiene es poner a disposición de estos, tanto de las personas mayores como de sus familiares, todos los medios que puedan necesitar para continuar viviendo en su domicilio, que es lo que los estudios nos dicen de las personas mayores, ¿no? Que la mayoría quieren continuar viviendo en su domicilio. Entonces nosotros ponemos a su disposición y la de sus familiares todos los medios para que esta continuidad en su domicilio sea con la mayor calidad posible, incluso cuando hay situaciones de dependencia. Esto lo hacemos ofreciéndoles servicios tanto de cuidado, una parte un poquito más asistencial, como una serie de servicios complementarios, como pueden ser la fisioterapia a domicilio, la estimulación cognitiva, terapia ocupacional, gestión de ayudas o asesoramiento en productos de apoyos, entre otros. Por terminar un poco de contextualizar este escenario y el nacimiento de Acuidas, que al final ha determinado mucho su desarrollo y el momento en el que se encuentra actualmente, nada, comentaros que nosotros empezamos este proyecto profesional en noviembre de 2019. Muy Perdón, bien, el pues tema Marta, del ¿voy mute. yo? ¿Ok? Sí, vamos a hablar de, como ha dicho Marta, dos proyectos muy diferentes. Muchísimas gracias, Inma. Dale, Sara. Genial, pues de nuevo muchas gracias a Tableau por esta oportunidad. Yo sin duda no lo tengo tan bien preparado como Inma, así que os cuento un poco. Yo estudié Derecho IADE, me gradué hace ya unos 4 o 5 años, no me acuerdo, tengo 26 a día de hoy. Y en un principio sabéis que mi perfil es, o sea, directo a ser abogada o trabajar en consultora o banca inversión, que es lo que quería. Pero luego, pues por unas cosas que vamos tratando a lo largo de la presentación, conocí quizás a las personas correctas que me hicieron pues replantearme un poco pues la manera de trabajar, y a partir de ahí pues comencé a colaborar con esta persona. En un principio fue a través de una asociación de la que él era fundador, y a partir de ser project manager de muchos de los proyectos, que lo fui llevando a medida que iba haciendo la carrera, pues ya me ofreció la oportunidad de emprender. Entonces, al final es un poco pues un perfil como muy tradicional, ¿no? Hice el Erasmus, bueno, me fui de intercambio a Chicago, luego pues como quería ser diplomática hice unas prácticas en el Consulado de España en Nueva York, o sea, todo muy bonito, pero al final y al cabo pues yo llegaba al trabajo y decía burocracia, administración pública, no, por favor. Y nada, y luego pues como decía, se fueron dando los casos para ya estar donde estoy. Pero como veis, un perfil muy variado. Luego he hecho un curso, el que me becaron en gestión de producto digital, y a través de ahí pues he conocido más el tema de tecnológico. En el día a día estoy en constante conversación con los desarrolladores, con el equipo de UX UI, y todo esto lo he ido aprendiendo después de la carrera. Entonces también vamos a aprender en esta reunión un poco cómo reinventarnos y cómo, aunque igual hayamos estudiado cosas, o sea, muy fijas, vivimos en el siglo XXI en el que con un clic puedes acceder a una cantidad de formación complementaria tremenda. Entonces, bueno, lo dejo aquí porque si no ya hablo mucho. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Sara. Yo voy a contar nada, dos cositas de mí. Efectivamente, como ha dicho antes Marta, yo soy analista de datos en Visualytics, una consultora que es partner de Tableau.
Yo, como ha comentado Sara ahora, ¿no? Una cosa es lo que tú estudias, otra cosa es luego al final lo que te acabas dedicando. Yo estudié ciencias políticas en Francia, o sea, nada que ver, y me especialicé en temas de ADE y la verdad es que estuve una temporada trabajando mucho acompañando a proyectos que estaban empezando pues, en emprendimiento, vaya, así que me hace especial ilusión además participar concretamente en este evento de Data and Women. O sea que perfecto. Voy a empezar, si os parece, con una pequeña introducción sobre datos que he estado buscando acerca de emprendimiento, ¿vale? Claro, la primera pregunta que me ha surgido ha sido, bueno, ¿cómo está el estado del emprendimiento ahora en España, ¿no? Y qué pasa cuando eres mujer o cuando eres joven, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, si empezamos contestando a la primera pregunta de ¿es difícil o no emprender en España? Yo creo que si se lo preguntamos a cualquier emprendedor, yo creo que contestaría que sí que es difícil. Pero bueno, para dar algún dato concreto, el mapa del emprendimiento de 2021 de Spain Startup South Summit comentaba que en el año 2021 el ecosistema emprendedor español se estaba consolidando. ¿Vale? Debe ser que, bueno, que se está superando los 2,7 años de vida pues de las empresas, ¿no? De las startups que empiezan. Y bueno, y que eso es un dato que vale la pena tener en cuenta, de que parece que está habiendo una mejoría en ese aspecto. Pero no obstante, las demandas que tienen los emprendedores en España son las mismas año a año, eso sí que no cambia. Y sería interesante también saber cuál es la posición de Sara y de Ima. ¿Qué comentan normalmente los emprendedores? Bueno, pues los problemas para encontrar más financiación. ¿Vale? El 62% de las startups españolas, según Spain Startup South Summit, dispone de fondos propios como primera fuente de financiación. También la necesidad de lograr una mayor visibilidad, que eso es una cosa muy interesante que creo que retomaremos en las siguientes preguntas, y la necesidad de una mejor fiscalidad. Vale, entonces esto es un poquito el panorama en España. Pero ¿y qué pasa cuando hablamos de ser mujer o de ser joven? Bueno, todos sabemos que sin diversidad no hay progreso, y si nos centramos en la cuestión de género o en la cuestión de la edad, sabemos que es importante que haya mujeres jóvenes, más mayores, liderando empresas, no solamente por cuestiones de ambición personal, sino también porque representamos el 50% de la población, al menos si hablamos de mujeres ese es el caso, y nuestro punto de vista importa, ¿verdad? El estado del emprendimiento femenino en España. En 2021 las mujeres seguían representando únicamente el 20% de las emprendedoras, ¿vale? También según la misma fuente, Spain Startup South Summit, y es una realidad transversal a la geografía y a todos los sectores. Entonces, cosa también muy interesante. Cuando buscamos las causas, según el informe de 2018-2019 del Mundial del Global Entrepreneurship Monitor, el principal talón de Aquiles es, en España al menos, es la persistente desigualdad de género en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados y al trabajo doméstico. ¿Vale? También será interesante pues, ver, no sé, podríamos preguntarnos si eso ocurre en todas las franjas de edad, ¿no? Puesto que aquí estamos encima con dos emprendedoras muy jóvenes, pero bueno, me parecía interesante comentarlo. Entonces, antes de empezar con las preguntas, pues eso, ya deciros, vamos a hablar en esta charlita distendida que vamos a tener de poner en marcha un negocio, de referentes y de muchas cosas más que quieran compartir Ima y Sara con nosotros, ¿vale? Entonces, si no tenemos nada más que comentar, tiro directamente con las preguntas. ¿Qué os parece? ¿Vamos? Vale. La primera pregunta que tengo es ¿por qué decidisteis emprender vuestro propio negocio? ¿Quieres empezar tú, Sara? Venga, vale. A mí esta pregunta me la preguntan muy a menudo y me hace mucha gracia porque yo creo que no es una decisión proactiva que dices, venga, vamos. O sea, yo creo que la mentalidad de un emprendedor se cuece desde hace mucho más tiempo de que ya tengas una startup o de que vayas a la notaría. Y yo le comentaba a ellas, preparando un poco la presentación, que yo me acordaba de ser pequeñita e ir con mi hermana con una especie de libretita que la llamábamos como jobs to be done, o sea, cosas a mejorar o cosas a hacer. Íbamos ahí como apuntando las ideas, ¿no? O sea, igual alguno de aquí, no sé cuántos somos, pero igual alguno de aquí lo ha hecho, que tiene igual en su móvil como en la sección de notas, oye, pues quiero emprender, entonces voy a apuntar esto que igual podría ir por ahí la idea, mi idea de negocio, no sé qué. Y es muy gracioso porque yo vuelvo a esas notas y hablaba cosas tipo... pues bueno, hay que mejorar las filas que hay que hacer para entrar al cine. Quiero ser capaz de descargar una película online, o sea, sin ver anuncios porno. O sea, te lo juro que ponía cosas así. Y luego, pues ahí vemos que más adelante surgió Netflix. También tenía otra que era
quiero enviar dinero a mis amigos de 5 euros y que no sea una transferencia de 4 o 5 días hábiles. Y luego hemos visto Bizum. Sara, te han robado un montón de ideas. Esto no Sí, puede o ser. sea, horrible. No, y luego la última, que de hecho la consulté para preparar la presentación, era tipo poder buscar a gente con la que jugar al pádel. O sea, y vemos Playtomic como uno de los referentes aquí en España que lo está petando. Entonces, yo creo que, y todo eso ocurrió antes de emprender, o sea, realmente es un poco una mentalidad. Por eso yo animo a que si igual tú no te etiquetas como emprendedor, si eres una persona proactiva en tu trabajo, que sugieres, que tienes iniciativa, sabes que a veces como que te replanteas las maneras de hacer las cosas, que desafías el status quo, que es como yo lo llamo, pues ya tienes esos pequeños ingredientes para ser emprendedor, ¿sabes? Entonces, esto es un poco como al margen de cómo fueron los inicios, ¿no? O sea, yo creo que, como digo, todo fue una experiencia previa. También me acuerdo, Marta, de ser pequeñita y quizás un sábado, en vez de tomarme una cerveza, le decía a mi padre: papá, recógeme de este polígono industrial, que he ido a ver unas muestras, que quiero sacar una marca de ropa. Y mi padre me decía: pero hija, o sea, ¿qué haces? Eso es ser emprendedor también, o sea, y no tengo ni una startup, ni inversores, ni nada, ¿sabes? Para ti Pero es una bueno, actitud. es una actitud a toda regla. Entonces, ¿por qué en concreto inicié en Mogu? Que es que me he dado cuenta que ni siquiera lo explico al principio. Nosotros lo que hacemos es digitalizar el sector de las agencias de viajes, ¿vale? Les damos una herramienta a las agencias de viajes para que digitalicen toda la interacción con el cliente. O sea, es un sector muy importante, en España mucho más, y a día de hoy pues se entrega la documentación en papelito, las encuestas de valoración, una serie de cosas en las que no vamos a entrar en detalle ahora, pero lo que hacemos es darle una aplicación al viajero y ahí tiene el itinerario, pagos online, ¿vale? Todo para comunicarse efectivamente con su agencia. Entonces, ¿por qué decidí emprender Mogu? Pues a medida de estos indicios de emprendimiento, pues uno va detectando qué es lo que necesita, porque evidentemente nada de esas cosas salió bien del todo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el equipo. Esto es un cliché del emprender, pero luego más adelante lo vamos a ver. También de cara a conseguir financiación. O sea, si por ejemplo Marta dices que una de las principales causas del fracaso es la financiación, lo que ha hecho que a día de hoy sigamos vivos es que emprendo con alguien que tiene 45 años. O sea, y es el avalista de todos los préstamos que hemos pedido, ¿sabes? Entonces, poder crear equipos lo más variados posibles es core a la hora de emprender. Entonces se unió pues, el equipo correcto, que era una persona que, como decía, ya conocía del pasado, de haber hecho con él cosas, había confianza con él. Los timings, o sea, a mí me habían despedido de mi anterior trabajo, muy triste, pero me habían despedido por, a mí siempre me lo dice Héctor, soy diplomáticamente incorrecta para esquemas organizados. Entonces entré en la empresa y entre que quise sugerir, aportar, oye, ¿por qué no hacemos esto de este modo? Pues quise poner todo patas arriba y me dijeron: cariño, no, aquí ya hay un cierto orden, entonces pues no encaja este tipo de perfil en la fase en la que estamos más consolidada. Y ya pues me echaron y allí justo llamé a Héctor y me dijo: tengo algo que estoy aquí incubando, igual no lo he lanzado todavía porque necesito que estés libre, pero vamos con ello. Entonces fueron eso, también los timings, ¿no? Y bueno, y el sector, o sea, nosotros emprendemos en turismo, que es un sector que yo cuando quería emprender digo: ya es que ya está todo digitalizado, qué rabia, o sea, ya en utilities, en tema financiero, fintechs, ¿dónde queda más para emprender? Y la oportunidad en este sector, un mercado súper fértil, era tan grande que dije: let's go. Entonces, la pregunta era: ¿por qué emprendí? Sí, porque emprendiste tu propio negocio. Bueno, pues Actitud. resumen, actitud, eso fueron las semillas que me llevaron a, y luego una mezcla de ingredientes entre equipo, timings, sector, idea de negocio potente y eso. Y también soy joven, entonces no tendría, la decisión no fue tan difícil, ¿no? O sea, estaba justo ya saliendo de la carrera, no tengo pareja, no tengo hijos, estoy en España, pero eso fue un poco, Marta. Pues muy bien, pues creo que ha quedado muy claro. Es interesante porque luego he estado buscando información, no sé si conocéis, por ejemplo, no sé si llamarlo comunidad, que se llama Malas Madres y que también habla mucho de emprendimiento y que comentaba a muchas mujeres que empezaron a emprender justamente porque tenían hijos y era una manera de así poder controlar sus propios tiempos mucho mejor. Entonces es interesante porque bueno, por razones diferentes, ¿no? Pero al final acá puedes encontrar una buena razón para empezar a emprender tu negocio. Ima, ¿nos cuentas tú por qué decidiste emprender tu propio negocio?
Bueno, pues mi caso es totalmente diferente al de Sara. Un poco lo que habías comentado antes, ¿no? Que quizás fuésemos dos perfiles que podríamos complementarnos mucho. Creo que con la exposición que ha hecho ahora Sara me ha quedado muchísimo más claro. Porque la verdad es que yo nunca había tenido especial interés por el emprendimiento. Igual que Sara ha comentado, como que desde pequeña ella casi iba detrás del emprendimiento. En mi caso fue totalmente lo contrario y el emprendimiento casi vino a mí, ¿no? Porque ya os digo, yo nunca había tenido ningún tipo de interés por el emprendimiento. Supongo que esto también está un poco ligado a la formación profesional que yo tengo. Como os he comentado, soy trabajadora social y creo que en muchas profesiones sociosanitarias en general y en el trabajo social en particular, nadie te habla nunca del emprendimiento. Es que no es casi ni una salida profesional que se plantee en la facultad ni posteriormente con los compañeros de profesión. En la facultad, cuando hablamos de salidas profesionales, casi todo el mundo te habla de una función pública, ¿no? De un puesto de trabajo público, de unas oposiciones. Y otra parte del profesorado, cuando hablamos de tema de salidas profesionales, pues te hablan pues eso, de diferentes entidades o diferentes asociaciones, por ejemplo, pues entidades que muchas de ellas llevan financiación pública, ¿no? Que al final dependen de determinadas ayudas, con lo cual es un trabajo muy variable. Mientras que tienes esa ayuda, esa entidad, tienes trabajo y después dejas de tener ese trabajo. Y lo que también pasa mucho en el sector sociosanitario, que si alguno de los espectadores que está con nosotros forma parte de él, seguro que sabe de lo que estoy hablando, es que trabajan mucho con ratios, sobre todo en los centros de personas mayores. Hay diferentes instituciones y diferentes entidades que en función del número de usuarios necesitan X jornada laboral de un trabajador. Con lo cual, ¿esto en qué se traduce en el día a día? Que para tener una jornada completa, un trabajador social, por ejemplo, necesita estar en 4 residencias de personas mayores. A mí ese escenario me parecía totalmente desolador. O sea, yo no me visualizaba el día de mañana teniendo que estar en 4 trabajos diferentes para tener una jornada completa, ¿no? Con unas condiciones de trabajo que bueno, pues eran bastante reguleras, la verdad. Entonces, bueno, pues eso, no tenía ningún referente para emprender, ¿no? No tenía ningún referente relacionado con el emprendimiento. A esto sumamos que tardé muchísimo tiempo en empezar a ejercer como trabajadora social, casi más de 6 años desde que acabé la carrera, un poco en relación a lo que he comentado. El sector sociosanitario y del trabajo social en concreto está realmente en un momento muy difícil en el que las oportunidades laborales son muy escasas y las condiciones de estas bastante malas. Entonces, como que tardé muchísimo tiempo en empezar a trabajar de trabajador social. Y una vez que ya por fin conseguí entrar en el sector, me di cuenta un poquito de lo que ya estaba viendo cuando veía esas ofertas de trabajo. Las condiciones, hablo ahora puramente del ámbito económico, eran bastante precarias y además es que, o sea, además de las condiciones económicas que eran precarias, a nivel de desarrollo, tanto personal como profesional, había muchísimo techo en ambas opciones. Y en mi caso particular, y cada vez me estoy dando más cuenta de ello, mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional están muy ligados entre sí. Entonces me di cuenta de que por ahí no iba. Entonces, en ese punto, en ese momento, el que es ahora mi socio, Borja, empezó a comentarme la idea de quizás montar un proyecto emprendedor, que insisto otra vez en que nunca lo había valorado. Y bueno, a partir de ese momento, pues la idea empezó a tener un poco sentido en mí. Valoramos pues eso, el sector, valoramos la proyección de negocio, valoramos la inversión inicial que podía suponer y bueno, pues nos lanzamos a la piscina y aquí estamos. Perfecto. Pues qué interesante, ¿no? Justamente eso, lo que comentaba antes. Dos perfiles muy diferentes, empresas muy diferentes, pero es lo que hace también un poco más interesante esto, ¿no? De poder compartir y ver que no hay un único estilo de emprendimiento y no hay un único carácter de emprendimiento. Ahora no me sale la palabra. Vale, vamos a la segunda pregunta, si os parece, ¿de acuerdo? Puede parecer es una pregunta también bastante típica, pero yo creo que tiene miga, yo creo que es interesante. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? ¿Quieres empezar tú, Inma, esta vez? Venga, perfecto. Va, vamos allá. Lo primero que se me viene a la cabeza, y seguro que muchos emprendedores estamos de acuerdo en esto, es la posibilidad de elegir con quién quieres trabajar, que es algo que cuando trabajas por cuenta ajena normalmente esa posibilidad no la tienes, ¿no? O no la tienes tanto como la tienes ahora.
Y hablo tanto a nivel de equipo, con quién quieres trabajar en el despacho, ¿no? Si trabajas en un sitio físico o de qué equipo quieres rodearte, tanto a nivel de colaboración con otras empresas. Es decir, tener la oportunidad de elegir con qué empresas quieres crear determinadas sinergias en función de los valores que tengan. Ya no es algo que te impongan, sino que es algo que tú, en función de tus valores y de tu proyecto empresarial y de tu modelo de negocio, puedes elegir con quién quieres colaborar, ¿no? Al final, pues eso, que tengáis, sobre todo para nosotros, también por el sector en el que estamos, es muy importante que compartan los mismos valores. Más de que sean los mismos, que estén alineados con los valores que tenemos nosotros. Otra parte, sí, perdón. No, que es lo que decía también un poco Sara, ¿no? Que decía, bueno, puede parecer un cliché, pero efectivamente la gente, ¿no? Es súper importante. Efectivamente es lo que puede hacer que tú estés a gusto donde trabajas, que un trabajo salga adelante. Muchas empresas pueden llegar a cerrar justamente porque la gente que ha emprendido conjuntamente ya no trabaja bien a gusto. O sea que sí, perdona, continúa. Estaba haciendo así con la cabeza y... De eso creo que es de las variables más importantes, el rodearte de gente, pues eso, con la que trabajes bien y con la que tengas, con la que te sientas a gusto y que al final compartáis objetivos, ¿no? Porque si una de las dos, por ejemplo, en un proyecto como el nuestro, que somos 2 socios, si un socio quiere meter el primer día en la empresa financiación y el otro socio quiere quedarse con una empresa pequeñita trabajando en un barrio pequeñito, pues claro, son 2 proyectos que es muy probable que no puedan encajar, ¿no? Que no salgan adelante. Algo que también me gusta mucho de ser mi propia jefa, que esto lo voy a entrecomillar porque estoy viéndolo en la recámara, pero todavía no acaba de llegar, es la flexibilidad. Que bueno, sé que está, lo que os digo, ¿no? La veo proyectada y sé que irá llegando, pero de momento no la siento mucho. Aunque bueno, algo de flexibilidad vamos teniendo, ¿eh? Y voy notando que cada vez viene más. También entiendo que es por el momento en el que estamos del proyecto y que no deja de ser un proyecto muy joven y que no está todo lo desarrollado que nos gustaría, porque hemos pasado desde que lo abrimos casi toda una pandemia, ¿no? El proyecto es, pues eso, de pandemia total. También otra cosa que me gusta muchísimo de ser mi propia jefa es el crecimiento y el aprendizaje constante. Como os he comentado un poco antes, para mí mi parte profesional y mi parte personal están íntimamente ligadas y al final teniendo un proyecto en el que eres tu propia jefa, las oportunidades de crecimiento y de aprendizaje son constantes, porque todo el día, todo el tiempo te estás enfrentando a nuevos retos que tienes sí o sí que o solucionar tú o encontrar la forma de que alguien te ayude a solucionarlos. Y cosas malas, Inma, que me estás diciendo solamente cosas buenas. Sí, Alguna cosa mala tendrá que tener. Acabo con una buena súper rápida. Perdona. Esto me gustaría como que reflexionásemos un poco sobre ellos porque me parece muy interesante. Y es que la mejor cosa que tiene para mí en este momento es tener un proyecto, es la satisfacción personal que tengo de poder ofrecer un servicio que a mí como consumidora me gustaría consumir. Lo mejor. Que se llega a este punto y hay que mejorar muchísimo, escuchando muchísimo a tus clientes, a tus usuarios, a tus familiares. Pero es una satisfacción personal que, bueno, de la que soy muy orgullosa. Y ya voy rápido, Marta, con las partes negativas, que también hay un montón. ¿Alguna? Bueno, alguna hay, sí, alguna hay. Entre ellas podría destacar la montaña rusa emocional que tenemos los emprendedores, o que por lo menos tengo yo, ligada a la constante incertidumbre y a la constante toma de decisiones, porque tienes que estar todo el rato tomando decisiones. A veces no eres casi ni consciente de esa toma de decisiones constante. Llegas a casa y dices, madre mía, la de cosas que he decidido hoy, ¿no? Y no he sido casi, Sara está sintiendo con la cabeza porque yo creo que le pasa lo mismo. Eso lo llamo, siempre le digo a mi equipo, ¿podemos alquilar un cerebro? ¿Podemos alquilar a alguien para que piense esto por verdad? Justo eso, ¿no? De decir, madre mía, todas las decisiones que he tomado hoy, ¿no? Bueno, todo el tema burocrático y de la complejidad burocrática, que creo que también estamos todos los emprendedores de acuerdo con ello, que nos lo ponen un poquito difícil. El ser una mujer orquesta, que cuando estás empezando un proyecto empresarial, pues, creo que es necesario, ¿no? Pero también a veces se hace un poco duro de tener que hacer absolutamente de todo. Según el equipo que tengas, pues tienes que hacer tú unas cosas u otras. Y lo que llevo peor, y sobre además es que preparando este webinar me ha ayudado mucho a reflexionar sobre ello, es que, bueno, no sé si conocéis la ley 80-20 de la gestión empresarial, seguro que habéis oído hablar de ella, que lo que viene a decir de forma muy resumida es que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones que tú haces.
ese 20% de las acciones que tú haces están más ligadas a la parte estratégica. Que como eres una mujer orquesta, normalmente vas demorando a un segundo plano. No sé si a lo mejor a Sara luego nos puede comentar si también le pasa, pero a nosotros nos pasa muchísimo. Y creo que es súper importante ser consciente de eso para trabajarlo y revertirlo, porque al final dices, vale, es que llevo todo el día haciendo cosas más técnicas, ¿no? Más del día a día que tengo que hacer para que la empresa siga caminando, pero es que no estoy dedicando nada de tiempo a hacer cosas estratégicas, ¿no? Para poder visualizar el punto al que quiero que llegue la empresa o en el punto en el que quiera que crezca. Estoy apagando fuegos todo el día, ¿no? Me siento más un técnico que un CEO, que un gerente o que una persona que trabaja más la parte estratégica de su negocio. Perfecto, pues si quieres darle tú, Sara. No sé si hay cosas también las que quieres rebotar, lo que acaba de comentar Ima. Sí, o sea, en el fondo, en las cosas buenas comparto, evidentemente, pues muchísima opinión. Por añadir algo distinto, diría que lo que más valoro de emprender, hay dos cosas que no ha mencionado quizás Inma, que sí, yo sí que valoro mucho, y es, yo soy workaholic, yo trabajo mucho. Entonces, ya que me voy a poner a trabajar mucho, que sea para algo que me dé valor a mí, porque es que esas horas extra, ese empeño, esas ganas, ese hambre, si trabajas para otro no se va a ver recompensado de ninguna manera. Entonces, muchas veces trabajando para otro cumples los mínimos, ¿no? que te exigen, pero si luego de verdad te gusta el trabajo que estás haciendo, si quieres leerte algún reportaje, si quieres complementar con cualquier otra información, si dedicas horas a investigar, eso tu empleador no lo va a ver. Y a mí eso me daba mucho coraje de... siento que soy una persona que cuando me meto con todo, y ya que estamos, pues que sea algo para construir valor en una empresa que levante con más amigos y con más gente. O sea, eso es una cosa. Y luego otra que yo veo que bueno, la noto muchísimo cuando quedo con mis amigos y hablamos del trabajo y tal. Me encanta tanto lo que hago, o sea, y puedo, y quiero decir, como que disfruto cuando comparto lo que hago y hablo bien de mi trabajo. O sea, y hablo bien. Hasta a día de hoy le preguntas a alguien que qué tal y solo te hablan penurias. Entonces, sí, o sea, es alucinante. Cuando quedamos, hace poco me fui, por ejemplo, a la Feria de Sevilla, ¿vale? Y ahí estábamos todos comentando, pues, qué tal el ambiente laboral, no sé qué hacer, tal cual. Y todos te dicen siempre un 80% cosas malas y un 20% cosas buenas. O sea, sí, yo tengo mis retos y yo tengo también mis cosas que podrían ser mejorables, pero es que siempre te voy a hablar positivamente, porque es una decisión que tú haces y no te estarías engañando a ti mismo, porque en cualquier momento puedes dejarlo. O sea, si tienes ciertas responsabilidades va a ser más difícil dejarlo, pero cuando tú emprendes, o sea, tienes esa intención de estoy aquí porque quiero y te gusta lo que estás haciendo, porque es que si no, no emprendes y que otra persona te solucione la vida. Entonces, eso a mí me gusta, o sea, que normalmente cuando con un perfil emprendedor me va a contar los obstáculos y los valles por los que hay que pasar asociados al ciclo de emprendimiento, sí, pero me va a hablar con un brillo en los ojos y con una emoción y que están haciendo las primeras demos y que por fin tienen, o sea, cuando por ejemplo nosotros teníamos a viajeros en Costa Rica con nuestra app, o sea, una app que la has construido tú con el equipo, o sea, que tú eres el que has reportado no sé cuántos bugs, que es tu pequeño bebé, eso te vamos, o sea, es una sensación que es muy difícil de explicar. Entonces, por un lado, lo mejor eso y luego lo peor, a mí personalmente me ha pasado que al ser eso, tu propia jefa, siempre estás expuesta a frentes súper diferentes y eso pues tiene como dos consecuencias, ¿no? Por un lado, debes ser capaz de adaptar tu pitch a todos los stakeholders con los que hablas. No es lo mismo que hables igual al inversor, al empleado de turno, a tu socio fundador y ser capaz como de mantenerte quien eres, ¿no? Y transmitir el mensaje, adaptándote a la diferente audiencia a la que te diriges. O sea, es una habilidad, o sea, tan potente, ¿no? También a nivel personal en tu día a día, pero a nivel profesional es que me encuentro a ella cada 2x3. O sea, igual estamos hablando con un cliente que sabes que es un líder en el mercado y yo, jovencita, emprendiendo, CEO de la empresa, o sea, me tengo que poner un sombrero de ser mucho más seria, mucho más directa, igual hablar de una manera mucho más analítica y luego quizás con un junior que acaba de entrar, tengo que ser cercana, empática, o sea, entonces el cerebro explota. O sea, me explico, o sea, no sé si a ti esto te pasa, Inma, pero igual o llamas al banco o en cualquier momento tienes que estar todo el rato pensando, Sara, para que no te vuelvas loca y te entre un trastorno de bipolaridad de que cada vez eres una persona diferente, tienes que trabajar mucho en ti misma
y ser consciente de que manteniendo pues, tus red lines de cómo eres para diferentes tipos de perfiles vas a tener que adaptar pues, o sea, tu tono, tu mensaje, las palabras que usas. Y para mí eso ha sido muy core, ¿no? O sea, es una cosa que no sabía de emprender, que al final te iba a tocar estar en todo tipo de fregados, lo supones, pero dices, bueno, mi empresa, la gente con la que trabajo, pero eres la cara para muchas cosas. Y esa parte y también saber pues, qué tipo de información te interesa contar en función del receptor, ¿sabes? O sea, nosotros no le contamos lo mismo a un cliente que a un medio público o que a un inversor. Entonces, es ir a muy hilo fino y eso pues implica que hay que trabajar mucho en uno mismo. O sea, y a veces el emprendedor va corriendo a todas partes, está todo el día respondiendo emails, demos no sé qué, no sé cuántos, y saca poco tiempo como para sentarse y decir, uff, me ha gustado cómo he compartido con esta persona, quizás debería haber hablado de otra manera a este compi de trabajo, quizás este otro. Entonces, es importante llegar a ese equilibrio con uno mismo y eso. Me parece muy interesante porque estáis hablando las dos de ser mujeres orquesta, ¿no? Se dice así, pero desde dos puntos diferentes, que luego estoy convencida de que son, en ambos casos son los mismos, ¿no? Pero justamente Ima estaba comentando el hecho de hacer diferentes tipos de actividades, ¿no? A lo largo del día y tener que estar ahí cuando falla alguien, cuando tal, ¿no? Tenéis que estar dando el callo vosotras y luego Sara también hablaba de el receptor, de a quién me estoy dirigiendo, ¿no? Que también eso, son Sí. diferentes sombreros, como comentáis, o sea que sí, es muy interesante. Sí. Marta, una cosita relacionado con eso último, quería decir, bueno, lo que he dicho antes Inma y se me ha olvidado, y yo, por ejemplo, en ese caso en el que tienes que intentar optimizar, ¿no? O sea, y que no estés todo el día apagando fuegos, imagino que conoces la típica matriz de urgente barra importante. Sí. Entonces, o sea, muchas veces es como teoría de libro, ¿no? Pero es que realmente a mí me ha funcionado bastante y es que a veces hay cosas que son urgentes e importantes, la entrega a un cliente y hay que hacerlo súper importante porque ese cliente te puede abrir muchísimas puertas. Pues eso se hace, ¿sabes? Pero, o sea, o quizás es que no es un cliente, pero como no hagas eso, que es urgente e importante, tu producto peta o te la quitan de la App Store o cualquier cosa de esas. Pero luego lo que es importante y no urgente, hay que planificarlo. O sea, y ahí es cuando metes el plan estratégico de, bueno, pues esto lo hago igual para el siguiente quarter, que voy a necesitar una persona para que él sea el que se encargue de gestionar todo esto. Y entonces tienes que tener como trato esta matriz de lo que sea igual urgente, pero nada importante, pues también lo delego ahora y contrato a un freelance para que nos lo haga, porque es algo relativamente sencillo de hacer, que el equipo técnico actual no puede porque está con lo urgente e importante. Y muchas veces yo aplico eso, ¿no? Entonces, pues yo imagino que después de haber aplicado esta matriz, conseguimos que eso, o sea, que nos centremos en ese 20% que es el responsable de la mayoría de los resultados. Pues muchísimas gracias a las dos por contestar a la pregunta. Veo que empieza a haber preguntas en el pregunta y respuesta, así que pequeño recordatorio por si hay gente que ha llegado más tarde, no dudéis en añadir ahí vuestras preguntas que ahora las comentamos. Yo solamente voy con la última y luego me pongo a leer las vuestras. Ahora la pregunta es, ¿qué referentes tenéis dentro del mundo del emprendimiento? Y luego más concretamente también quería preguntaros, ya que a veces son preguntas bastante amplias, y teniendo en cuenta esos referentes, ¿consideráis que el emprendimiento femenino está relacionado con sectores históricamente más relacionados con las mujeres, como los cuidados? Entonces, referentes femeninos y de qué sectores provienen. Y veis esa relación entre sector y emprendimiento femenino. ¿Quieres empezar tú, Inma? Venga, perfecto. Pues bueno, un poco en relación a lo que he comentado antes, ¿no? De que casi el emprendimiento vino a mí en vez de ir yo al emprendimiento, y al hecho de que nunca de verdad había sentido un especial interés por este mundillo. La verdad es que no tengo referentes que pueda poner aquí sobre la mesa para compartir con todos vosotros, ¿no? Y para decir, pues mira, buscar a esta persona, buscar a esta otra persona que puede ser muy interesante. De hecho, bueno, conozco personalmente a gente y bueno, ahora con el caso de Sara, pues lo tenemos aquí entre nosotros, que ya desde pequeños querían montar un negocio, que estaban todo el rato viendo que podían vender, incluso que gente que con 30, bueno, sí, con 40 años quieren 3, 4, 5 startups que han creado. Eso era algo que nunca iba conmigo y quizás por ello y por la formación económica, por la formación académica de la que parto,
pues no había tenido ningún referente en el mundo del emprendimiento antes de crear lo que es Acuidas, ¿no? Y bueno, por la situación que hemos vivido en estos 2 últimos años, en la que todo el ecosistema emprendedor y todo lo que son los encuentros presenciales en el ecosistema emprendedor han estado más parados, a día de hoy tampoco hay ningún referente que pueda poner sobre la mesa para compartir con vosotros, ¿no? Y pensando y reflexionando sobre esta pregunta, que me pareció súper interesante, bueno, pues eso, he reflexionado sobre ello y he pensado que quizás sería muy interesante en general, ¿no? Dar a conocer más nuestros proyectos emprendedores pues, en diferentes universidades, en diferentes recursos, en diferentes instituciones, para que la gente que realmente no tenga pensado emprender desde muy jovencito y luego le vaya picando esa curiosidad, tenga referentes, ¿no? O gente a la que poder preguntar o gente con la que poder hablar. Además de eso, bueno, pues ya os digo, no tengo ningún referente como tal, pero sí que estoy empezando a moverme un poquito por diferentes comunidades o por diferentes asociaciones de emprendedores, que aquí en la Comunidad Valenciana están empezando a retomar un poco su actividad sobre todo presencial, que me parece que es lo más interesante al final para conocer a gente que esté en un momento similar al tuyo, a lo mejor de su proyecto empresarial, y que antes, pues, todo el tema que todos conocemos, la pandemia, estos encuentros presenciales pues estaban totalmente eliminados. Así que en este sentido no puedo aportaros referentes. Es que me parece una respuesta muy, muy, muy interesante y veo que ya hay preguntas en el chat al respecto. Luego, si quieres, ya nos pasamos a esa parte y podemos alargar un poquito más este tema. Pero sí, o sea, el hecho de que digas que no te vienen referentes es ya de por sí una respuesta muy interesante. Vamos a ver qué es lo que contesta Sara y luego este tema lo retomamos si queréis, que veo que, como os digo, que hay gente que está preguntando al respecto. Sí, yo voy a responder, bueno, yo respondo a la pregunta general respondiendo a la vez a Alejandro, que es por qué creo que efectivamente no hay tantos referentes femeninos. O sea, yo creo que cuando una persona se convierte en referente es cuando ha tenido tiempo para trabajar su marca personal, o sea, para estar en la opinión pública, o sea, para estar activo en redes sociales, para compartir, ¿no? Para hacer entrevistas. Y eso es gente que ya está en otra liga. O sea, estaba como viendo así a nivel general, oye, Sara, piensa en referentes, y me vienen nombres como, por ejemplo, Carlota Pi, la cofundadora de Hola Luz, la energética, luego Lupina, que es la que hizo Fintonic, también, ¿cómo se llama la mujer esta de South Summit? María Benjumea, pero es gente que igual ya tiene 40 años emprendiendo, y es la gente que me da la cabeza porque es la que es activa en LinkedIn, en redes sociales, pero los emprendedores amateur, que somos los que estamos aquí, en nuestro día a día no hay un solo hueco como para que me ponga a compartir contenido por redes. Y es que además sé que es algo importante, como por ejemplo asistir a esta reunión, ¿no? Y a esta presentación. Pero para mí ahora es un to-do, o sea, es un to-do en mi backlog de tareas que tengo ahí pendiente, y ojalá que fuera algo que me surgiera más natural. Entonces yo creo que podemos aprovechar esta oportunidad, ya que vemos que es difícil encontrar perfiles referentes femeninos, o sea, más low profile, que quizás pues si a lo mejor tengamos 2 años, 3 años de experiencia, 4, para animarnos a compartir. Y si hay que asistir a más reuniones o convocatorias como estas para dar a conocer nuestros negocios, los retos por los que pasamos, pues o sea, habrá que hacerlo, porque es la única manera en la que tú te puedes ver referenciado en alguien a menor corto plazo, porque es que si no, tú ves el caso de Carlota Pi y dices, emprendiendo en un sector regulado, en utilities, ni de coña emprendo. Entonces, o luego también quizás los referentes así más conocidos pues los tenemos en Estados Unidos, de mujeres más jóvenes, pero aquí no. Por tanto, respondiendo así a la pregunta, partiendo de la base de que no hay referentes femeninos, así a primera vista, yo os recomendaría buscar conectores que os acerque a esos referentes femeninos más low profile. Por ejemplo, yo aquí en este coworking en el que estamos, que es Impact Hub, conocí a una mujer que es Teresa Larcos, no sé si la conoces tú, Marta, que lleva una comunidad de mujeres emprendedoras en España, y al final lo que hace es difundir contenido acerca de convocatorias, reuniones, meetups, y yo me he apuntado ahí y lo que hago pues es de vez en cuando voy a reuniones o a quedadas a tomar café y me viene una emprendedora mamá con su niño, me viene otro que está, ¿sabes? Y al final en el grupo de WhatsApp hay unas 80 mujeres. Esas son las mujeres que nos gustaría conocer si pensamos en referentes femeninos. Pero
como no se pongan a estar todo el rato compartiendo por redes sociales y el algoritmo favorezca en ese sentido, es muy difícil llegar a ellos, ¿sabes? Entonces yo creo, Alejandro, que ese es el tema, que si fuéramos, o sea, yo conozco a Elon Musk porque él no tiene que trabajar duro para ya que su vida se solucione, ¿no? Y está todo el día en Twitter, pero mujeres así del estilo... creo que es muy difícil pues porque estamos enfrascadas somos presas del negocio, o sea, estamos todo el día en nuestras... Yo de hecho estoy trabajando ahora un poquito más LinkedIn con algunas reflexiones, pero como también es un medio profesional, me coarto un poco en qué compartir. Yo no puedo hablar de la manera que estoy hablando ahora por ahí, que tengo clientes, inversores, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que me gustaría, quizás también tengo pendiente, saca un libro, Sara, o saca tu propio blog, pero ¿cuándo me pongo a hacerlo? Entonces, bueno, hay que compartir, chicos. Es muy curioso, quiero hacer unas pequeñas reflexiones y luego le vuelvo a pasar la palabra a Ima, pero como para todas las preguntas, las 3 preguntas que os he hecho, el tema del tiempo ha salido de alguna manera. Es increíble la importancia del tiempo, ¿no? Es como el oro del siglo XXI. Luego también, ¿qué os iba a decir? Os quería, bueno, estabais comentando entonces la importancia de eso, de que veis que es importante que haya referentes, que la falta de tiempo es un elemento muy importante por el cual vosotros no podéis estar, ¿no? Yo soy bastante mujeres orquesta como para encima añadirle otro elemento más. Y luego además lo que comentaba también antes en la introducción de, según el mapa del emprendimiento 2021, ¿no? Que hizo Spain Startup Summit, que una de las necesidades que ven muchos emprendedores es la necesidad de lograr una mayor visibilidad, ¿no? Entonces, qué suerte de, por ejemplo, pues este evento de Data and Women que hable de estas cuestiones y que hayáis podido participar porque es un espacio más, al fin y al cabo, para compartir este tipo de cosas. Yo no sé si, Ima, que te gustaría contestar a la pregunta de Alejandro de por qué pensáis que es tan difícil encontrar referentes femeninos, de la dificultad. No sé si, o alguna reflexión más que quieras hacer o queréis que pasemos a otras preguntas. Cuéntame. Nada, un apunte súper rápido porque estoy totalmente de acuerdo con Sara, aunque todo este webinar, Sara y yo tuviésemos visiones totalmente diferentes, en esto estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que estamos tan enfrascados con las cosas del día a día que no podemos, o sea, no sacamos tiempo para trabajar nuestra marca personal. Yo sé, es algo que sé que tengo que hacer, pero que está en la cola de la lista de tareas. Entonces yo creo que por eso, o sea, habrá cientos de mujeres emprendedoras con proyectos profesionales chulísimos que no las conocemos porque no tienen tiempo de desarrollar esa marca personal, pero igual que no tengo tiempo de hacerlo yo. Igual que Alisa ha comentado que ella también echa mucho en falta ese tiempo, ¿no? De poder mostrarle al mundo, por así decirlo, lo que tú estás haciendo, porque quizás a alguien le pueda tener inspiración. Un pequeño apunte. O sea, el tema de que no tengamos tiempo, quiero hacer énfasis a que es porque al final pues es un coste de oportunidad, ¿no? O sea, tenemos un tiempo limitado, el día tiene 24 horas y quizás el excedente de horas, ¿a qué lo quiero dedicar? Yo personalmente me organizo bien porque no soy de las que llega a casa a las 12 de la noche, pero ese tiempo extra que me dejo, lo dejo para cosas que verdaderamente me apetezcan. O sea, por ejemplo, hace 2 semanas estaba visitando a mi prima en Vancouver durante una semana. Hicimos un road trip, o sea, por las Rockies canadienses y fue un viaje que me organicé con tiempo para que durante esos días, por la diferencia horaria, pues yo no tuviera reuniones y hay tiempo, o sea, realmente hay tiempo, pero el tiempo que sacas, ¿en qué lo optimizas? Y cuando tengo esas igual 3 horas libres, nada en mi cerebro me dice, ponte a publicar en LinkedIn y ponte a crear tu blog y tus entradas, ponte a hablar de lo que ya llevas hablando todo el día en tu blog personal. Entonces, lo que se me ocurre es, pues mira, voy a ir a la feria de Sevilla, voy a desconectar un poco con amigos. Para mí lo intento rellenar con la parte social, porque es que también esto creo que no ha salido aquí, pero igual lo diría como uno de los downfalls, así desventajas de emprender, y es la soledad. O sea, pasas tanto tiempo solo. Si estás con un equipo fundador, en nuestro caso, ahora somos 3 personas, comenzamos siendo 4, ahora somos 3, pero son padres de familia. O sea, estoy yo sola en una etapa en la vida en la que en teoría pues tendrías que vivir lo contrario, ¿sabes? Entrar en un entorno de trabajo colaborativo, con un equipo de 12 personas con los que hacer brainstormings, poner posits en papel y luego irnos por ahí a tomar algo. Y eso yo no lo vivo sola. Entonces, cuando tengo oportunidad, me voy por ahí, desconecto, me olvido de todo y luego pues empieza el lunes y más fuertes que nunca, ¿sabes? Pero
el tema de que el emprendedor nunca tiene tiempo es relativo. Es que el tiempo que nos queda decidimos a full cómo optimizarlo. Y quizás, pues, Inma, a lo mejor tú y yo pues, no podemos tirarnos 3 horas viendo una serie, pero, o sea, a veces me gustaría y no podemos, pero bueno, dedicamos ese tiempo a otra cosa, ¿sabes? O sea, lo digo para que los participantes que hay en este webinar pues no digan, oh cielo, se va a acabar mi libertad. No, no es así, porque las ventajas de emprender son mucho mayores. Pero bueno, también es una cuestión de eso, de coste de oportunidad, que quiero ceder, que no, estoy dispuesto a que quizás, yo qué sé, los partidos de fútbol que jugaba por las tardes con mis colegas o las 2 horas que me tiro al gimnasio las cambie por otra cosa que me permita desconectar, ¿sabes? Eso es. La importancia de priorizar. Sí, Una cosa de prioridades. Pues sí. muy bien, muy interesante. Voy a pasar con una pregunta del público, ¿vale? No sé llamarlo público, esto ya parece un programa de televisión. Público. Ha salido así. Vale, María pregunta, ¿qué hay que hacer y tener para emprender? ¿Creéis que lo puede hacer cualquier persona? La que quiera, adelante. Yo puedo comentar así algo rapidito. Es un concepto como Biblia del emprendedor y es Lean Startup, el MVP. No sé si estamos familiarizados con esos términos, pero siempre hay que probar con lo mínimo viable, o sea, con aquello, con lo que digas, si me aventuro en esto puede que funcione. Y a veces, ¿qué hay que hacer y hay que tener para emprender? Pues tienes que tener ingenio y que aquello que tú quieres validar, a ver si funciona en el mercado, seas capaz de hacerlo con los menores recursos necesarios, ¿no? Muchas veces, o sea, yo conozco muchos amigos que dicen que quieren emprender y son súper recelosos de su idea. Te dicen, no te lo voy a contar porque me la vas a copiar, ¿no? Y realmente emprender es muy difícil, así que aunque me cuentes tu idea, quizás por falta de tiempo, recursos, amigos, o sea, quiero decir, equipo, lo que sea, nunca voy a poder llegar a ¿no? poner en práctica tu idea. Pero es importante que tú te abras, que tú lo compartas, porque igual te pueden dar sugerencias de cómo validarlo. Hay por ejemplo, consultoras muy chulas. Yo cuando hice como el curso este de gestión de producto, venían muchísimos panelistas a compartir y me acuerdo que se me quedó grabado una agencia que lo que hacía era validar potenciales modelos de negocio. Entonces, esto era, o sea, un emprendedor, bueno, un emprendedor con la definición que he hecho antes, que es que vienes de emprendedor de ser desde hace mucho tiempo y no porque tengas un negocio, eso ya sería un emprendedor, ¿no? Pero vino como un emprendedor y les dijo, oye, tengo esta idea, la quiero validar, pero no me imagino cómo. Y lo validaron de una manera, creo que es un ejemplo muy claro y voy a intentar explicarlo súper rápido, pero básicamente esto era un emprendedor que decía, quiero ver si crear una app para pagar con antelación el parking. ¿No? Que la gente tenga la oportunidad de pagar a través de la aplicación y que se quede ese hueco reservado, de modo que llegue y ya lo tenga ahí. Y claro, dijo, esto es desarrollo de una app, 40K mínimo, equipo, sociedad. O sea, antes de aventurarme a eso, ¿cómo puedo validar si esto tendría sentido? Y contrató a esta agencia y literalmente la agencia dijo, bueno, vamos a validarlo con los menores recursos posibles. Vamos a crear una web en la que la gente pueda pagar. Y lo que hacemos es ir nosotros con el coche y quedarnos ahí hasta que venga alguien. Y cuando venga alguien nos movemos. A ver si la gente, pues por esa tontería que hacemos, está dispuesto a repetir el servicio. Y se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que la gente pues prefiere estar dando vueltas por Madrid hasta encontrar el espacio en vez de pagar con antelación pues 15 euros. Y en cuestión de semanas quedó claro que no era una idea de negocio y que no merecía la pena comprometer quizás la etapa en la que se encontraba esa persona como para aventurarse a emprender. Entonces, María Clara, pues, ¿qué hay que hacer para emprender? O sea, tener muy claro pues, que estás en la fase correcta de la vida para asumir ciertos riesgos, o sea, emprender requiere riesgo, pero luego también rodearte del equipo y el ingenio para validar muy pronto si aquello que estás haciendo tiene sentido, ¿sabes? No sé si, Inma, tú aquí opinas algo parecido. Nada, yo añadiría un par de características a lo mejor que me parece interesante que las personas que quieran emprender pudiesen trabajar en ellas. Una de ellas sin duda es la capacidad de adaptación al cambio y la gestión de la incertidumbre. Me parece que son características que es importante que las personas que se estén planteando emprender tengan, sobre todo el tema del manejo de la incertidumbre. Porque si no, o si no tienen esa capacidad de trabajarlo, ¿no? Por supuesto, pero creo que es algo con lo que van a tener que convivir diariamente.
que al final esa incertidumbre y esa adaptación al cambio llega un momento que es casi parte de uno mismo. Cuando yo estaba leyendo, Inma y Marta, acerca del panorama femenino, del emprendimiento, también leí mucho acerca de que las mujeres somos mucho más adversas al riesgo, o sea, que nos da mucho más miedo el fracaso. Entonces, por eso las tasas de abandono en emprendimientos femeninos son mucho más altas. Y bueno, eso me hacía pensar de que al final, si esto es digamos, una cualidad inherente a la mujer, ¿no? Que a veces pues, somos más prudentes, ¿no? O sea, no nos tiramos tanto a la piscina, asociarnos con gente que sea lo contrario, porque entonces vamos contrarrestando y combinando pues, lo bueno y lo malo. El perfil de un hombre es mucho más ambicioso a la hora de emprender, ¿sabes? Quizás tiene, quiero decir, como que quizás nosotras somos más analíticas, lo pensaríamos todo más y a veces pues por miedo a lo mejor cancelamos o cerramos la startup y quizás el hombre pues dice, pues vamos con todo, hacemos esto otro y nosotros vamos con más inseguridades. Entonces yo, por ejemplo, en ese sentido me compagino muy bien con mis socios porque pues o sea, al no tener experiencia, él ya ha vendido su empresa y ya pues eso seguro que le da más seguridad y más confianza, pero yo al ver que no llegan clientes, que llevamos 2 años de pandemia innovando en turismo, que o sea, obviamente me entran miedos, ¿no? Lo siguiente, que con la edad que tengo, después de la carrera que tengo, pues quizás podría estar cobrando el doble en una empresa mucho más consolidada. Y esos miedos están, pero el hecho de emprender con gente que me lo contrarresta, Sí. sí, y me dice lo contrario y me recuerda en el sector en el que estamos, los números, la oportunidad de negocio que hay, que esto le puede cambiar la vida a las agencias de viajes, que es un sector en el que no hay nada de... Cualquier agencia que se quiera digitalizar tiene que pagar 40.000 euros, 50.000 por hacer un desarrollo a medida de software. No hay un SaaS. O sea, es un sector en el que cualquier agencia de la calle tiene que pagar al equipo de IT 3 meses de implementación. Y claro, cuando ahí me entran estos miedos, Héctor me recuerda eso de, oye, estás aquí por algo, o sea, hay una necesidad que hay que abarcar y tenemos el equipo, lo que nos falta es tiempo, ¿sabes? Entonces, esto lo uno con que encontremos los equipos lo más mixtos posibles, mixtos en cuanto a género, pero también diferentes etapas en la vida en las que nos encontremos, poder adquisitivo, o sea, yo la persona con la que estoy emprendiendo me da una seguridad en cuanto a la toma de decisiones que tenemos que tomar porque o sea, yo no podría estar donde estoy si, como digo, él no fuera igual el referente de cara a toda la parte de banca, por ejemplo, cosas así tan sencillitas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un poco aquí brainstorming. No sé qué os parece, chicas. O sea que equipo, diversidad, ¿no? Hablabas también de perfiles y luego también una Sí, cuestión de educación, ¿no? De cómo nos educan también para no tenerle miedo, ¿no? a ese riesgo, a arriesgar. No sé, muy interesante. No sé si, Ima, tú querías añadir algo más o cómo lo ves tú. Una vez más, Sara y yo tenemos modelos de negocio totalmente diferentes, porque mi socio es somos de la misma edad más o menos, de la misma posición sociocultural, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, vamos a tener que tomarnos un equipo, el café de Sara, o sea, un café, el equipo de Sara y el mío. me imagino a la gente tomando notas y tachándolo en plan, Sara dice que sí, Inma dice que no. Sara dice que sí, Inma dice que no. ya. Al final esto muestra la diversidad del emprendimiento, que creo que es la realidad. De que hay emprendimientos y empresas tan diferentes como personas. Exacto. Ya podríamos haber hablado, Inma, antes de reunirnos y buscar algún punto en común, porque esta gente va a salir del webinar con más dudas que respuestas, pero espero que no. Es lo interesante, o sea, me parece de verdad. Hubiese sido un error, ¿no? Que hubiese una pregunta muy concreta que se pudiera contestar de una forma muy concreta y ya está, ¿no? Y luego sí que vemos que hay puntos que sí que se parecen muchísimo. Marta, ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Estamos aquí. No, bueno, no, para nada. Si queréis seguir, podemos seguir unos minutos. Vale. Simplemente, si queréis cerrar el debate y ya nos despedimos. De acuerdo. Yo, si os parece bien, ha sido una forma muy breve que me parece que es una buena manera de cerrar. Os iba a hacer una última pregunta, que es si tenéis algún consejo o aprendizaje que queréis compartir. Puesto que veo que hay gente además que está interesada en eso, en el emprendimiento, en cómo tiene que ser la persona emprendedora, me parece que es una buena forma de acabar. Si quieres empezar tú, Sara.
Creo que hemos tocado de manera indirecta esta pregunta en muchos aspectos, pero así a modo resumen, consejo. Pues emprender, como hemos visto, tiene tantas ventajas y desventajas que es importante que tengas un buen compañero de vida. Es un proceso largo, hay muchos riesgos asociados y si encuentras a alguien con quien te sientes cómodo, todos los valles de emprender los llevas mucho mejor. Entonces la clave es, consejo, que encuentres a esa persona con la que hay un match tremendo. Y entonces pues tienes que estar expuesto a encontrarte a estos perfiles, porque como hemos visto, los emprendedores estamos en nuestro ordenador, en nuestra casa, y si quieres encontrártelos tienes que ser súper proactivo. Por tanto, pues participar en la medida en la que podáis en este tipo de webinars, en reuniones, ir a eventos tipo South Summit que se petan de gente que muchas veces está buscando equipo. Luego, pues si queréis, os paso el contacto de Teresa Larcos y os añado al grupo de WhatsApp. Hay grupos de Facebook, o sea, yo llevo una comunidad de 7.000 mujeres, no hay ninguna casi española, pero 7.000 mujeres desarrolladoras en Estados Unidos. Y entre ellas como que se ayudan, ¿no? Y a veces alguna dice, oye, estoy buscando un CTO, necesitamos alguna chica que controle de esto, alguien nos eche una mano. Entonces hay que estar ahí, porque es que si no, no te enteras, estamos en las tareas del día a día metidos y emprender pues no va a ser, o sea, no lo hagas por una decisión impulsiva, tengo una idea, ya está, todo listo, porque estamos viendo que son mucho más los requisitos, ¿sabes? Y yo creo que el más importante al final, tarde o temprano, es el equipo, es con quién te apetecería estar 3 horas hablando por teléfono, con quién te apetecería irte un viaje, un vuelo para ver a un cliente y tener que soportarle 8 horas, ¿sabes? ¿Con quién te sientes? Sí, es que es así, o sea, pasas mucho tiempo con esa persona, entonces que ya de paso sea alguien con quien quieres pues construir todo, ¿no? Ese es mi consejo, equipo, a tope. Y trabajar en uno mismo, perdona, esto también, por los miedos que he dicho de que quizás empiezas a emprender y de un día a otro, pues en vez de estar con la jornada laboral a la que uno está acostumbrado, pues tiene que ir a la notaría, tiene que pedir una ayuda pública, tiene que ir a este tipo de eventos y de repente salir del box y ponerse a hablar con todo el mundo, escribir a gente por LinkedIn, pues ahí de repente vas a sufrir una montaña rusa de emociones y tienes que cuidarte, o sea, y tienes que buscar tiempo como para... Yo, por ejemplo, voy mucho al campo a correr, a mí me encanta correr y mis sábados por la mañana es de desconexión, me pongo una buena música y ahí pues pienso en cómo he ido la semana, qué cosas me gustaría hacer un poco diferentes, qué áreas tengo que trabajar. También tengo gente, por ejemplo, he encontrado un mentor con el que cuido estos aspectos, o sea, no es un psicólogo, pero es una persona que también me conoce desde hace tiempo y él ejerce como coach, como mentor, y me reúno con él y a él, por ejemplo, le cuento todas las cosas de mi negocio que igual no se lo contaría a los socios fundadores, ¿sabes? Entonces él me orienta, oye, pues quizás esto, Sara, lo podrías haber dicho diferente o no te sientas mal por esta decisión, has hecho... Entonces... si podéis encontrar cuando estéis dando estos primeros pasos de emprender a alguien con quien podáis validar pues todas las emociones por las que vais a pasar, o sea, es increíble, porque entonces contrarrestas un poco este sentimiento de estoy solo aquí en el mundo, la soledad, no sé con quién hablarlo, si ya me ha costado encontrar un socio fundador con el que al principio pues va a haber baches, con quién hablo todo esto. Equipo, trabajar en uno mismo y si puede ser, ya que nos ponemos a pedir, una persona, mentor, alguien que de alguna manera u otra entienda los baches de un emprendedor y te pueda guiar en los inicios para que no explotes de todas las emociones que vas a vivir. Resumen. Inma, ¿tú cómo lo ves? Pues por primera vez en todo el webinar estoy de acuerdo con Sara. ¿Me lo puedo creer? Bueno, nada, 2 consejos súper rápidos. El primero sería que escuchen mucho a sus clientes, pero escucharles de verdad. Porque la mayoría de veces los clientes tienen las respuestas a sus propias preguntas y me parece súper interesante escucharles. Y el segundo consejo, pues el que por fin estoy de acuerdo con Sara, y es el cuidarse a uno mismo, pero cuidarse a uno mismo de verdad. Yo las mejores ideas que he tenido para cuidarse a nivel estratégico no han sido un día en la oficina después de llevar 12 horas trabajando. Han sido
un sábado por la mañana mientras que estaba corriendo por el campo, o mientras que estaba meditando, o mientras que estaba viendo el atardecer. Sin duda, haya tenido las mejores ideas estratégicas para la empresa. Y la importancia de cuidarse uno mismo, porque si no estamos bien, está la cosa muy complicada. Pues nada, palabras así clave con las que me quedo después de esta sesión, que me ha encantado, creo que hemos hablado de muchas cosas y como insisto, creo que el hecho de que tengáis perfiles diferentes ha enriquecido muchísimo esta sesión, pero palabras clave con las que me quedo: tiempo, falta de referentes femeninos, aunque bueno, hemos hablado de redes, hemos hablado de otras cosas, ¿no? Y también me quedo mucho con la palabra mujer orquesta. A todos los niveles, ¿no? Porque hemos hablado tanto de el hacer muchas actividades diferentes, pero también hemos hablado de referirnos, o sea, hablar con diferentes perfiles diferentes a los que hay que hablar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas preguntas que se han quedado sin contestar y también tenía aquí algunas guardadas por si acaso, pero bueno, muchísimas gracias a Tableau por este espacio, porque como vemos, efectivamente hay que trabajar en referentes y vamos, Inma y Sara nos han contado cosas súper interesantes y ya le dejo por fin la palabra a Marta, que nos hemos alargado un poquito. Nada, muchísimas gracias a las tres. Creo que ha sido un debate súper interesante, tanto las aportaciones de Inma y de Sara como la moderación de Marta, que ha generado una conversación creo que muy dinámica y con dos puntos de vista distintos, pero yo creo que no tan diferentes. Y nada, os agradezco a todos los que habéis asistido hoy. Volveremos a hacer otra sesión de Data and Women. Os invito a que os inscribáis a nuestro hub para recibir nuestras notificaciones y para recibir invitaciones a próximos webinars. Quién sabe si algún evento físico próximamente. Entonces, bueno, os dejo estos minutitos, nos hemos pasado un poquitín, pero ha sido por una buena causa, un contenido muy interesante. Y nada, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias a las tres y que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Adiós.